Luchará, ¿qué eres? ¡El Señor le bendiga! Ahora sí. Con una palabra, sí, si no, y los hermanos con la alabanza me la han confirmado. Así que como no creemos en las casualidades sino en los propósitos, miren, en el cristianismo no existe el monólogo, no, en el cristianismo existe el diálogo. Y yo entiendo que Dios nos ha hablado ahora hasta este momento, hemos hablado con Dios hasta este momento, y ahora Dios nos quiere hablar. ¿Qué les parece? En fe me lanzo, ¿vale? Sabiendo y entendiendo qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde, y espero que ustedes así lo reciban en el maravilloso nombre de Jesús. Miren, profundizando estos días en un libro en el cual, sinceramente, no he sido de los que más he leído ni más he estudiado de la palabra. El tema de los profetas, pues los he leído alguna vez un poquito por encima, pero no he llegado nunca a profundizar en ellos, y menos en este. Del libro que les quiero hablar hoy es del libro de Jeremías. Y ayer, estando con el pastor, estando con el hermano Ramón, que fuimos a la convención, el Señor, les comentaba que el Señor, leyendo este libro, me hacía ver algo. Y es, Iglesia del Señor, como Dios, a pesar de cómo seamos, cómo actuemos, siempre tiene esa mano extendida de misericordia, siempre tiene esa oportunidad para su pueblo. Aunque seamos los más retorcidos del mundo, hermanos, Él siempre tiene su mano extendida diciendo: tienes una oportunidad, todavía estás a tiempo. Miren, reciben esta palabra como una flecha directa al corazón, porque así Dios me lo decía, que hay vidas aquí en esta tarde quebradas, necesitadas de su bendita palabra. Por eso, tengan oído presto a su palabra, porque hoy Dios le quiere hablar directo al corazón. Y Jeremías tuvo un comienzo extraordinario, porque siendo llamado por Dios, dice: ¿cómo yo voy a hablar al pueblo? Jeremías venía de un linaje de sacerdotes. No era cualquier hombre Jeremías, y estaba acostumbrado a estar en el templo, y estaba acostumbrado a estar organizando todos los ornamentos, todas las cosas. Pero cuando Dios le llama para algo más profundo, Jeremías no le queda de otra que decir: Señor, ¿cómo a mí si soy un niño? Esta es la palabra que utiliza Jeremías. Pero déjeme decirle algo, que Dios, de los que se ven inexpertos, hacen hombres expertos y diestros en la batalla. Hacen hombres fuertes, porque aquel que se ve inservible, Iglesia del Señor, le está diciendo a Dios. Pero voy a hacer aquí una puntualización, ¿vale? Antes de decir esto, que Dios sabe cuando la humildad es fingida también, ¿eh? Pero cuando una persona viene delante de la presencia del Señor y sin humildad fingida le dice: Señor, es muy grande lo que me ofreces, es muy grande lo que tú me estás demandando. Cuando nace verdaderamente del corazón, Dios no le queda de otra que decir: Iglesia de Luchana, verdaderamente tú me eres útil en medio de mi obra. Porque cuando nosotros nos vemos inútiles, Iglesia, cuando nosotros nos vemos inservibles, en un lenguaje no dicho con nuestros labios, pero sí con nuestro corazón, le estamos diciendo a Dios: Señor, si tú no eres el que va con nosotros, si tú no eres el que habla a través de nosotros, en vano estamos en este lugar. Por eso Jeremías, cuando Dios le llama, tenía un buen fundamento. Y le dice: soy niño, soy inexperto. Le dice: no te preocupes, Jeremías, me sirves. Y ahora dime las palabras que Dios le da a Jeremías para el pueblo. A un joven inexperto, palabras tremendas. Y yo le hago una puntualización aquí, ¿vale, Iglesia del Señor? ¿Estamos dispuestos, la Iglesia de Cristo, a recibir su mensaje, venga de quien venga? ¿O tenemos nuestra vara de medir, de decir: si es un anciano, por respeto se lo cojo, si es un joven no, porque bueno, es un niño? Iglesia del Señor, lo importante no es el vaso, lo importante es el contenido. Y Dios lo mismo utiliza a unos que utiliza a otros. No nos tenemos que fijar en el vaso, nos tenemos que fijar en el contenido, porque cuando el contenido es de Dios da fruto. Dice la palabra del Señor: por su fruto lo conoceréis. Por eso, Iglesia del Señor, no nos llevemos a equívoco. No digamos en el nombre de Dios cosas que luego no estén respaldados por su gloria y por su presencia, porque quedaremos como mentirosos y mentirosas.
cada vez que administremos algo de parte del Señor, asegurémonos muy bien de que viene de parte de Él. No hablemos a la ligera. ¿Cuánto daño, iglesia del Señor, hemos causado a veces por hablar en nombre de Dios cosas que han nacido y han brotado quizás de un sentimiento bueno, porque quizás hemos querido hacer bien a una persona? Pero ¿saben? Y no sé por qué digo esto, ¿vale? Esto me lo está revelando el Espíritu en esta hora. A veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Y a veces queremos mimar y acariciar a personas a las cuales Dios nos está diciendo: no es el tiempo del mimo, ni del cuido, ni del trato, es el tiempo de vara. Pero una vara con amor y con cariño, iglesia del Señor. Y tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Y tenemos que saber escuchar a Dios cuando Dios quiere tratar con ese amor, con esa dulzura y con ese cariño. Y cuando Dios, en su tiempo y en su momento, quiere tratar a la persona de una forma más drástica, por decirlo así. ¿Por qué? Porque esa forma y esa manera también es necesaria para la vida cristiana, para que podamos crecer, podemos fundamentarnos más y nos podamos desarrollar. Si nos acostumbramos a vivir, iglesia del Señor, entre algodones, nunca vamos a madurar, y cualquier problema y cualquier circunstancia adversa que se levante nos va a tumbar y nos va a derribar contra el suelo. Pero yo digo en esta tarde, de parte del Señor, es tiempo y es momento de, sea cual sea el trato de Dios para nuestra vida en cada momento, sepamos recibirlo y sepamos digerir a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar con ese trato, aunque aparentemente sea duro. ¿Amén? Amén. Dicho esta pequeña introducción, quiero leer en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 12. Dice así su bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Jeremías: vino palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mi voz. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Escuchen esta puntualización, ¿eh? Hizo otra vasija al alfarero según le pareció mejor hacerla. Dice Jeremías: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, escuchen esto, palabra de Dios para la iglesia, como mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos. ¿No podré hacer yo con vosotros como este alfarero? Dice Jehová. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, para derribar y para destruir. ¿No has visto? No todo lo que Dios hace es entre algodones y venga para adelante. No, no, no. Hay veces que Dios quiere arrancar, derribar y destruir. Porque a veces queremos edificar sobre escombros, o queremos edificar, iglesia del Señor, sobre estructuras que no van alineadas con la voluntad del Señor. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, dice Jehová, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Cuando hay arrepentimiento, Dios cambia todas las tornas, porque ante todo Dios es amor, y como he dicho antes, siempre tiene su mano extendida de misericordia, siempre tiene ese haz de luz para que su pueblo, si se arrepiente, Dios pueda seguir trabajando con ellos. Dice: pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios, convirtiéndose ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Y fíjense lo que dijeron. Y dijeron: es en vano,
porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Qué les parece? Pues tengo que decirles algo, que a veces usted y yo actuamos así. Dios quiere tratarnos, Dios sigue con su mano de misericordia, y quizás no le digamos a Dios: Señor, ¿qué paso de ti? Que voy a hacer lo que a mí me parezca. Quizás con palabras no se lo estamos diciendo, pero sí con nuestras actitudes. ¿Y cuáles son nuestras actitudes? Que sigo viviendo de la manera que vivía, que sigo cayendo donde caía, que sigo mintiendo como mentía, sigo estafando como estafaba, sigo dañando como dañaba. Iglesia del Señor, porque nos hemos entronado tanto en el trono de nuestro corazón que hemos desentronado a la persona del Santo Espíritu de Dios. Hemos desentronado, Iglesia del Señor, a Cristo, sentándonos nosotros y teniendo el conocimiento de la persona de Dios. Pero aun con ese conocimiento decidimos vivir a nuestra manera. Y viene palabra de Dios a Jeremías y miren, le dice: Jeremías, levántate, desciende, vete. Y hago yo una pregunta a la iglesia de Luchana: ¿no le podía haber hablado Dios en el lugar que Jeremías se encontraba en ese momento? Yo digo que sí. Pero a veces Dios quiere que salgamos de nuestra comodidad para poder recibir su gloria. A veces Dios quiere que salgamos de nuestra comodidad para que podamos recibir su presencia. A veces Dios nos prueba, Iglesia del Señor, a ver hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Porque a veces con nuestros labios decimos que estamos dispuestos a todo por Dios, pero con nuestros hechos continuamente lo estamos negando. Y Dios te quiere decir en esta tarde, Iglesia de Luchana, y me quiere decir a mí juntamente con ustedes, que hasta que no nos desentronemos, vaya palabras más difíciles que busco para complicarme la vida, nos desentronemos a nosotros mismos de nuestro corazón, Él no va a ocupar la plenitud de nuestra vida y de nuestro corazón. Lo siento, si pretende llevar una vida cristiana estable y en aumento, mientras usted no muera y pierda de sus derechos, eso va a suceder nunca. Pedimos a Dios avivamientos, pedimos a Dios que la gente venga. Pero déjeme decirle algo, ¿vale? Ahora que no me escucha nadie, como que no me están grabando. No va a haber avivamiento y crecimiento en la iglesia mientras nosotros no estemos avivados. Mientras nosotros no tenemos la decisión de crecer, aquí no va a suceder nada más que una reunión cada día que nos reunimos aquí. Abrimos nuestros labios, Él por su gracia y su misericordia, menos mal a eso, derrama unas gotitas de su bendición, porque déjeme decirle, y en fe lo creo, que todavía no hemos recibido ni una cuarta parte de lo que es Dios para nosotros, Iglesia del Señor. ¿Y de eso tiene la culpa Dios? Yo digo que no. De eso tenemos la culpa nosotros, que hemos decidido seguir con nuestras costumbres, hemos decidido seguir con nuestros errores, hemos decidido no soltar las cosas que nos gustan, hemos decidido, Iglesia del Señor, decir que somos cristianos, pero vivir como verdaderamente mundanos. Personas de mundo, con mucho conocimiento, porque es verdad que nos sobra el conocimiento, pero el conocimiento sin aplicación es como que no sabemos nada. El poco conocimiento que usted tenga, si lo pone en práctica, eso es lo que verdaderamente es la sabiduría. La sabiduría es que lo que recibamos lo pongamos por obra. Si no, perdóneme en esta hora, por mucho conocimiento que tengamos, seremos unos necios y pobres desventurados, como dice la palabra del Señor. Vamos ya, y voy a acabar muy rápido, Dice, desciende. Y cuando descendió, que vio a un alfarero hacer una vasija. Qué bonita escena, Iglesia del Señor. Yo me lo imagino, de verdad. ¿Ustedes han visto alguna vez algún vídeo de un alfarero trabajando? Es precioso la imagen, la escena. Y Jeremías, yo creo que podría pensar
bueno, por fin Dios me va a dar un buen mensaje para el pueblo de Israel, porque el pobre solamente recibía mensajes de palos para el pueblo y los palos luego se los llevaba él, claro. Pues diría, un buen mensaje, pero ¿cuál es su sorpresa? Que cuando está mirando esa escena, dice, y la vasija se rompió en sus manos. Miren, y aquí va el mensaje, ¿vale? Mientras no nos salgamos de la rueda del buen alfarero, tenemos arreglo. Mientras no nos salgamos de la rueda del buen alfarero, tenemos solución. Mientras no nos salgamos de la rueda del buen alfarero, iglesia del Señor, mientras no nos salgamos de su cobertura, no se preocupe que tendrá muchos defectos, tendrá muchos errores, pero como esa vasija, si tiene alguna piedra, el buen alfarero experto la irá quitando y le irá formando conforme a su modelo y conforme a su diseño. ¿Saben cuándo corremos peligro? Cuando nos salimos de esa rueda, cuando nos salimos de esa cobertura, cuando nos salimos de esa cercanía con nuestro Dios. Y digo yo, iglesia del Señor, yo creo que todos o casi todos los que estamos aquí llevamos unos cuantos años en los caminos del Señor. Ya que hemos llegado hasta aquí, por las ternuras de Cristo en esta tarde, vamos a ponernos delante de su presencia. Vamos a ponernos en su cobertura. Que no se preocupe, no tenga miedo si se rompe, porque si se rompe en sus manos, están las mejores manos que pueda estar para poder ser restaurado y restaurada. Si usted cae pero sigue en sus manos, están las mejores manos que puede ser levantado y levantada. Que el enemigo no le acuse, por favor. Esa escena para Jeremías sería tremenda, pero más tremenda fue la pregunta que luego hizo Dios. Y le dijo, ¿acaso no podré hacer yo? Y miren la comparativa, ¿eh? ¿Acaso no puedo hacer yo como este alfarero con esa vasija? Y la comparativa que hace es, la comparativa que se ve aquí, perdón, es que realmente Dios no podía hacer nada. ¿Saben por qué? Tú eres santo, papá. Porque el pueblo no estaba dispuesto a cambiar. ¿Sabe cuál es el mayor freno que tiene Dios para actuar en su vida? Usted mismo. No es ni el enemigo, no es ni el mundo, no es ni su hermano ni su hermana que a veces le hace enfadar, no es ni su compañero ni su compañera, ni sus hijos ni sus familiares. El peor enemigo que tenemos, iglesia de Luchana, somos nosotros mismos. Y si no confiamos en Dios, que es el experto para domar este león que tenemos, déjeme decirlo que no vamos a cambiar nunca. Y la actitud que tomaba Israel, ¿sabes cuál es? Jeremías, di lo que quiera, nosotros vamos a seguir sirviendo a los ídolos, vamos a seguir a nuestro rollo, vamos a seguir a nuestra forma, vamos a seguir a nuestra manera. ¿Y sabe lo que nos dice Dios en esta tarde, iglesia del Señor? Si vas a seguir a tu forma y a tu manera, mi obra contigo ha terminado. Somos nosotros los que le ponemos el límite a Dios. Y a veces te extrañas por qué no creces, por qué no maduras, por qué siempre caes en la misma piedra, por qué siempre te enfadas por lo mismo, por qué estás poniendo freno a Dios. No vives en la cobertura del Espíritu, no estás dispuesto a cambiar, hermano, no estás dispuesta a cambiar, hermana, y por lo tanto no creces. Y llevarás 5, llevarás 10 años, llevarás 20, llevarás 30 y nos iremos a la eternidad con Cristo. Pero si tú no pones de tu parte, déjeme decirle en esta tarde que el cambio no se va a producir nunca, porque solamente un corazón arrepentido, solamente un corazón doblegado, solamente un corazón dispuesto a no salirse del trono de Dios, sino que ponerse en sus manos, y sea cual sea lo que nos estorbe, no salirnos de su torno, iglesia del Señor. Solamente eso va a hacer que tengamos un crecimiento y que vayamos a ser esa vasija perfecta, que estemos, como dice su palabra, formada conforme Él quiere. Porque dice su palabra, ¿quién somos nosotros para decirle a nuestro Creador de qué forma nos tiene que hacer? ¿Quién nos creemos, iglesia del Señor? Para decirle al que nos creó. Miren, vamos a visualizar un poco la escena, ¿vale? Usted imagínese que hace algo. Vamos a poner un ejemplo, un robot.
cuando se crea un robot, supuestamente es para meterle un programa, y que ese robot actúe conforme el programa que yo, que soy el creador, le he metido. Ustedes se imaginan la escena tan ridícula en la cual yo programe un robot, meta eso que tiene que hacer el robot. ¿Ustedes se imaginan qué escena y que haga todo lo contrario al programa que yo le he metido? No sé si ustedes lo están visualizando, pero es algo totalmente ridículo e innecesario, Iglesia del Señor. Sería una creación innecesaria. Pero es que Dios cuenta con usted. Amén. Y quiere que sea necesario. Y quiere que sea activo en su presencia. Por eso, ¿quién somos nosotros para decirle a Dios cómo y de qué manera nos tiene que tratar? ¿Cómo y de qué manera nos tiene que tratar? No. Tenemos que decirle, Señor, trátanos como quieras, pero lo que me importa es que el programa de tu Espíritu me guíe y me haga recibir lo que tú tienes para mí. No tenía más de parte del Señor. Bien. Dios viviente. Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y espero que Dios le haya hablado como me ha hablado a mí. Y que tomemos la actitud correcta de una vez por todas de ponernos delante de su presencia y no salirnos de su trono y que Él nos pueda moldear como Él quiera, ¿vale? Dios les bendiga mucho. Luz, ¿qué eres?